Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muy agradecida por su sintonía y ya sabe que si también nos quiere ver, aparte de escucharnos, siempre estamos en vivo y en directo en la página de Facebook Montgomery County en español, que una vez más, Montgomery County en español es un buen recurso para que usted nos siga y se mantenga informado sobre lo que acontece en nuestro condado a través de toda la semana. Bueno, señores, espero que el día de San Valentín, el día del amor y de la amistad, haya sido un día bonito para ustedes, que hayan podido disfrutar, ya sea del amor romántico o el amor de familia y de amistades. Pero, aunque no lo crean, en este mes también se celebra el mes de los amantes de las bibliotecas públicas. Y acá en nuestro condado de Montgomery, nuestras bibliotecas, pues han estado básicamente compartiendo muchos programas con nuestros residentes. Y para hablar de ello y de otros temas relacionados con nuestras bibliotecas, ya que son un gran recurso en nuestra comunidad, tenemos con nosotros a Emily Levine, quien es gerente regional del sistema nuestro de bibliotecas. Emily, good afternoon. Buenas tardes. How are you? That was a long intro. That's okay. Hi, Lorna. Thank you so much for having us. We really appreciate it. Efectivamente. Well, thanks to you as well for joining us this afternoon. We have, several topics that we'd like to cover. So let's get started with Library Lovers Month. Vamos a comenzar con el mes de los amantes de las bibliotecas. What is this? Library Lovers Month, and how can the community get involved, and what is the main purpose of it? Sure. So Library Lovers Month is an initiative through the American Library Association to really show your library how much it means to you. So this year, our Friends of the Library of Montgomery County is sponsoring our Library Valentine's Initiative, where you can go into the library and write your library Valentine. Why do you love the library? What has the library meant to you? What do you get out of the library? And all the librarians just love opening those notes and reading what the patrons love about their community centers. So please go into your library to write a library Valentine for Library Lovers Month. And thank you so much to the Friends of the Library of Montgomery County for sponsoring this initiative this year. I have to do the interpretation of all you said. Let me go ahead and do that. I can summarize it real quick. En este mes en particular, señores, pues continuamos celebrando el mes del amor por la lectura y las bibliotecas, y en colaboración con Friends of the Library, los amigos de las bibliotecas, pues se está llevando a cabo una campaña en particular donde todos nosotros, las personas que utilizamos las bibliotecas del condado de Montgomery, podemos llegar y podemos escribir una notita de San Valentín para entregársela al personal de las bibliotecas, una notita de cariño, de apreciar el servicio que recibimos, y esta es una iniciativa muy linda verdaderamente, porque no solamente los bibliotecarios, pero todas las personas que colaboran en nuestras sucursales de las bibliotecas, pues reciben este regalo por parte de nuestra población. Y usted puede escribir cualquier tipo de mensajito, qué es lo que le gusta de las bibliotecas, sus cosas favoritas, etcétera, etcétera. So, libraries, why do our libraries, we have 21 branches, correct? 21 branches. Why are they so special for folks in our community? Nuestras bibliotecas son verdaderamente muy especiales para las personas que viven en el condado de Montgomery. I feel like libraries are a place where people can go to find what they're looking for, whether that be a job application, a book, a place to study. They really are community spaces where people can come and be themselves and feel welcome. And that's why our libraries are so special.
Las bibliotecas en nuestro condado son muy especiales porque son unos espacios donde las personas pueden llegar, ya sea a encontrar materiales, recursos, un libro, a estudiar, etcétera, y son estos espacios donde las personas verdaderamente pueden conectar, son espacios comunitarios. Aside from the Valentine's Initiative, which is rather lovely. Are there any other special events and program happening through the rest of this month? Because in order for folks to participate, are they different in every single library? How does that go? Yeah, so you can always check our website at montgomerycountymd.gov/events for our calendar of events. But we do have a lot of initiatives this month and next month. So it's going to continue through March. The Library Lovers Month is going to continue through March? Library Lovers Month ends at the end of February, but we have Read Across America happening in March, the first week of March. Okay. Se continúan llevando a cabo actividades por el mes este de los amantes de las bibliotecas hasta final de mes para encontrar la información, ya que varía de sucursal en sucursal. Tenemos 21 sucursales bibliotecas en nuestro condado. Por favor, visite montgomerycountymd.gov/library. Busque los eventos y ahí puede participar. Ahora, the first week of March, en marzo, la primera semana, Read Across America, lectura a través de los Estados Unidos. So what are MCPL's plans for that particular week? Sure. So the first week of March, we're having an initiative with Clifford the Big Red Dog. Oh, Clifford! Oh my God, I used to love reading Clifford to yes, my son when I was little. So our Gaithersburg, Wheaton, and Silver Spring branches will be doing a meet and greet with Clifford the Big Red Dog, where kids can come dressed up as their favorite literary character and have a visit with Clifford and read to him. Okay, so you said Gaithersburg, Wheaton, and which one? The Brigadier General Charles E. McGee, Silver Spring. En Silver Spring. Bueno, para lanzarnos y participar en la semana de lectura a través de los Estados Unidos, que esta es una semana que se lleva a cabo, obvio, a través de todo el país, y acá en el condado de Montgomery vamos a tener un regalo muy especial para los más jovencitos de la familia. No sé si usted que me escucha, pues como yo, que ya mi hijo es un hombre adulto, pero cuando era niño, yo sí le leía este librito que se llamaba Clifford, The Big Red Dog. El Clifford, el perro grande que es de color rojo, es un personaje muy lindo que a los niños le llama mucho la atención. Y vamos a lanzar que vamos a tener la visita de Clifford. Lo vamos a tener en las bibliotecas de Gaithersburg, de Wheaton y de Silver Spring en nuestro condado de Montgomery, y los niños pueden llegar disfrazados de su personaje favorito de las historias de Clifford, el perro rojo. Do you have the schedule more or less? Yes. When Clifford is going to appear in Montgomery County? Yes. So Sunday, March 1st, Monday, March 2nd, and Wednesday, March 4th. Sorry, my other phone just went off. Hold on just a second. Okay. You said March 1st? Okay. Yep. Where is At Gaithersburg. Okay. The second, Monday, March 2nd at Wheaton. And Wednesday, March 4th in Silver Spring. Ok, fantástico. Bueno, señores, ya saben, el horario del gran perro Clifford va a estar el 1 de marzo en Gaithersburg, el 2 de marzo en Wheaton y el 4 de marzo va a estar en Silver Spring, en la biblioteca que está en el corazón, en el downtown de Silver Spring. Y ya saben ustedes que pueden definitivamente, visitar el calendario de eventos montgomerycountymd.gov/library para que puedan asegurarse cuál es la hora específica. Excelente. So, how is this initiative? How do you hope, Emily, in the library system, that this initiative actually continue to encourage reading, especially among the children, the younger children, and families in general? Yeah, so this initiative, Read Across America, is co-sponsored by the Jewish Council for Aging,
And we do a Read Across Generations program with them, where we encourage children to read to older adults. And programs like these really hit home at the root of when children need to start reading and really start engaging in library culture, book culture. Everyone loves Clifford. So we hope that programs like these really can start to help families develop that muscle early on. Qué interesante. Fíjense que este programa en particular, pues, está copatrocinado por el Consejo del Envejecimiento Judío, una entidad que está acá en nuestro condado de Montgomery, y parte del programa es la lectura intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños tienen la oportunidad de leerles las aventuras del perro Clifford a adultos mayores, que sirven obviamente para la práctica de los niños y también para el entretenimiento de los adultos mayores. Esto, por supuesto, pues fortalece, ¿no? No solamente el aprendizaje, la práctica de la lectura para los niños, pero también beneficia a los adultos. Are you going to have any feature authored or book recommendations? I've seen some reels that the library has had on social media about book recommendations and so forth. But are you going to have any authors tied to this celebration at all? So most recently we had 3 authors for Muslim American Heritage Month. That was amazing. Coming up for Black History Month, we do have quite a few authors throughout the system, so I would suggest checking the calendar for those. And then Asian Island Pacific Heritage Month, we also will have authors in our system for that as well. So again, is that in May? Yes, in May. In May. Okay. Le preguntaba, ¿no?, si para esto de la lectura a través de los Estados Unidos van a tener autores en particular, pero fíjense que el mes pasado, para lo que fue resaltar el mes de la herencia musulmana americana, pues tuvieron autores. También este mes en particular estamos resaltando el mes de la historia afroamericana negra en los Estados Unidos. Febrero siempre se celebra eso, así que hemos tenido eventos que por supuesto incluyen autores negros, y en el mes de mayo van a haber autores también, programas, diferentes programas con autores que nos van a visitar, que son pues asiáticos, porque se celebra el mes de la herencia asiática y del Pacífico oficialmente en los Estados Unidos en el mes de mayo. Así que siempre visite el calendario de eventos, porque estos meses en particular, pues siempre el sistema de bibliotecas invita a autores relacionados con el mes del festejo. Para el mes de la herencia hispana también allá en septiembre y octubre tenemos autores hispanos. So let's talk real quick about the 75th anniversary, correct? The library system turned 75. You're not 75, and neither am I. Not yet. Not yet, not yet. I'm getting very close, actually. Este año, pues, nuestro sistema de bibliotecas públicas cumple 75 años. This is a huge milestone, obviously, for the library system, and things have definitely changed a whole lot. I don't know if you can assess, maybe you have a little bit of historical background, how has MCPL evolved during the last 75 years? Yeah. So definitely, just as some background, myself and the rest of the team working on the 75th went to Montgomery History to look at the archives. And one of the things that I was most surprised about is how the public has rallied behind having more library locations over time. Looking at newspaper articles from the 50s, 60s, and 70s, looking at how the library has grown to meet community need, that has been the most interesting thing to me, digging into the history of the 75th. And I hope that we have another 75 years left to go, and we have lots of activities for to celebrate. Excelente, bueno, son 75 años y obviamente compartía, ¿no?, acá con Emily, que es una muchacha joven, compartía con ella, ¿no?, que obviamente ni ella ni yo estuvimos presentes hace 75 años cuando las bibliotecas en nuestro condado pues abrieron puertas, pero parte del trabajo que ella estaba haciendo para esto del 75 aniversario es empapándose, ¿no?, con la historia precisamente del sistema de bibliotecas,
ha estado haciendo investigaciones con Montgomery History. Si usted no conoce Montgomery History es una entidad que tiene archivos de la historia de nuestro condado de Montgomery. Entonces, ella ha estado pues haciendo las investigaciones en los archivos relacionados con las bibliotecas, leyendo artículos de los años 50, 60, 70 y que resalta a través de todas estas décadas cómo las bibliotecas han tenido el apoyo de la población precisamente para que haya más sucursales a través de lo largo y ancho del condado. So you've been doing all this research with Montgomery History. Emily, are there any special events or exhibits planned for the anniversary, and when are they going to be taking place? Yeah, so they've already started. We're celebrating a full year. Our first program was a clothing swap with Wider Circle that happened on January 20th in Rockville. But we have plenty of programs coming up in the spring and the summer. We're having a Latin dance party at our Long Branch location in June. So that's going to be very fun. We have a garden party happening at Olney. That's happening in May. And we also have our teddy bear picnic story time happening in April at Noise. So lots to enjoy, plus more. Oh, wow. Bueno, van a ver ya las actividades porque la celebración de este 75 aniversario pues van a ser a través de todo este año 2026. Ya han comenzado algunas de las actividades, pero bueno, vamos a tener en la primavera un summer party, una fiesta en el verano en la biblioteca de Rockville. Vamos a tener un garden party, una fiesta en el jardín en la biblioteca de Olney, y vamos a tener otra de ositos en la biblioteca para niños que es Noise, que está en Bethesda. Así que por favor, una vez más, si usted desea pues celebrar durante todas estas festividades del 75 aniversario, visite montgomerycountymd.gov/library. Is there going to be, Emily, aside from the different events that are going to be taking place in the different libraries, branches, is there going to be one huge community event, or is just throughout the year in different branches? Just throughout the year. We're working on something for the end of the year with some community partners that I'm hoping will be a big bash, but we will see. And don't forget that each branch will have historic displays from archives to show what the branch used to look like. So that'll be really fun as well. Oh, muy interesante que claro, cada una de las sucursales también de las bibliotecas va a tener los archivos disponibles para que las personas los puedan ver. Una cosa interesante. Y se está planificando una gran fiesta para final de año. Así que en cuanto tengamos los detalles sobre este gran festejo, les dejamos saber. Pero mientras tanto, se van llevando a cabo las diferentes celebraciones en las diferentes bibliotecas. Si usted no conoce cuál es la más cerca a donde usted vive, donde usted reside, por favor visite montgomerycountymd.gov/library para que encuentre la de su vecindario. All right, so we have winter and summer reading programs. Winter is ongoing, right? Winter, yes. So you still have a couple of weeks if you haven't signed up winter reading. We're in the home stretch. There's about 2 weeks to get your marathon worth of books read this winter. We've already hit record-breaking signups. But if you want to stop by today and get your lanyard, start earning swag, you still have about 2 more weeks to read that marathon. Okay. En el verano y en el invierno, en estas dos temporadas anualmente, las bibliotecas tienen los maratones de lectura, donde las personas se inscriben, hacen un compromiso de leer cierta cantidad de libros durante estos maratones de lectura, y el del invierno le van quedando 2 semanitas, solamente van quedando 2 semanitas, pero aún, si usted quiere participar, está a tiempo porque les, a ver, oh, I have my linear right here. Porque puede ir a la sucursal, a su biblioteca, puede ir y puede inscribirse para participar estas 2 últimas semanas. Usted puede
recibir el primer regalito cuando se inscribe que le dan es esta cinta así que se cuelga para colgar llaves, identificaciones, etcétera. Acá yo tengo la mía, miren que dice aquí, por acá dice MCPL, aquí está, de nuestras bibliotecas. Así que les regalan esto para comenzar, ya yo lo tenía, acá con mi pase para entrar a mi oficina de acá del gobierno. Y entonces, pues hay otros premios, más el premio de la lectura. Summer reading program starts as soon as the school year ends, right? Yes, it does. So summer reading will start in June. This year, the theme is Unearth Your Story, and we're really leaning into the dinosaurs. So you'll see lots of dinosaur-themed programs. The adult summer reading program is coming back with a robust slate of 6 programs. And then the teens and children's as well will have our play board that we usually do, our game board, with separate prizes and events too. Exactamente. Bueno, nada, el de la lectura siempre comienza cuando se ya culmina el curso escolar y es precisamente para que los niños y jóvenes pues mantengan la costumbre y el adiestramiento de leer durante los meses de receso de vacaciones del verano. Entonces, este comienza en el mes de junio. El tema va a ser relacionado con los dinosaurios. Para los menores, si a usted, sus hijos le gustan los dinosaurios, pues vamos a tener ese tema en particular. Y también pues está el programa para adultos, porque la lectura del verano no es solamente para los niños, también incluye a los adultos. The adult reading started a couple years ago, I remember. Antes era solo para los niños, pero hace un par de años que se incorporó la lectura para los adultos también. Una vez más, la práctica de la lectura, el amor por la lectura durante los meses del verano. Bilingual resources, before we run out of time. Yes. Please let us know. Are some of the branches still offering the conversational English as a second language, correct? Yes. Over half of our branches offer English as second language conversational clubs. Rockville here, we have them 2 to 4 times a week. We also offer bilingual Spanish story times across the system, as well as story times in Chinese and French. Exactamente. Tenemos programas que son bilingües en las bibliotecas. Tenemos el club conversacional para aquellas personas que quieren practicar el idioma inglés. Tenemos las horas de story time, de cuento, de hacer cuentos para los niños, que las tenemos en español. También se ofrecen en el idioma chino y en el francés, pero en español tenemos este recurso. Así que es muy importante para que las personas que están interesadas en estos recursos bilingües, por favor, montgomerycountymd.gov/library. Let's transition real quick, Emily, because we just have about 6 minutes left. MoComCon. MoComCon, señores, es la convención de cómics, de novelas gráficas, de la fanaticada de las novelas gráficas, y es the 10th year, right? 10th year this year. We're very excited. It's incredible. Increíble que este es el 10º año que se va a llevar a cabo esta convención. 2 days, 2 locations. Tell us all about it and what's new this year. So this year we're celebrating on March 20th and 21st at the Black Rock Center for the Arts and the Germantown Library. It's a free celebration for all things comics, graphic novels, and fandoms. And we're just so excited to be able to continue this tradition, bringing fandoms and pop culture to the community. Es increíble, señores. Esta convención se inició hace 10 años justo y es la convención de los cómics. Es súper popular porque obviamente la fanaticada de las novelas gráficas, las personas pueden llegar inclusive disfrazadas en los personajes favoritos. Vamos a ver, se va a llevar a cabo 2 días, ahorita en el mes de marzo, 2 días. Va a ser el 20 de marzo, que es un día viernes,
en el Centro de Artes Black Rock en Germantown y después al día siguiente, el sábado 21 de marzo, igual en el Centro Black Rock de Germantown, pero hay otra localización que es la biblioteca de Germantown que está muy adyacente. Hay diferentes programas, different programs, right? I think I have it pulled up right here in front of me. Hay diferentes programas para, dependiendo de las edades de los niños de 13 a 17 años, mayores de 18 años, los niños más pequeños, y va a haber un desfile. Is there going to be the contest again this year? Oh, yeah. We're very excited. We have a big stage all set up for the contest for all ages. We're really excited. Y maravilloso. Is the stage going to be at Black Rock? Black Rock, yes, in their main auditorium. Qué bonito. Este año en particular pues van a tener el desfile, ¿no? de disfraces, como las personas se visten, ¿no? Con sus personajes favoritos de los cómics. Entonces va a haber este desfile en particular que va a ser en el escenario del teatro de ahí de Black Rock, el Centro de Artes de Black Rock. Así que ya saben, no se lo pierdan. Una vez más, montgomerycountymd.gov/libraries. Y queríamos mencionarles, let me pitch real quick the free copying and the library hours during the weekend. Let me do that, Emily. Comenzando este año, las bibliotecas públicas nuestras del condado de Montgomery solamente tienen 9 sucursales que están abiertas los días domingo desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Estas son las bibliotecas, la que está en el centro de Silver Spring, la Connie Morella que está en Bethesda, la de Gettysburg, la de Germantown, la de Long Branch, Olney, Rockville, Wheaton y White Oak. Esas son las únicas que están abiertas los días domingo. Se cambiaron los horarios. Y también una buena noticia es que las bibliotecas públicas ahora ofrecen el servicio de que usted puede imprimir copias, puede imprimir gratuitamente 15 páginas blanco y negro una vez por día o 2 páginas a color una vez por día gratuitamente. Usted un día necesita imprimir, lo puede hacer de gratis, solamente 15 páginas blanco y negro o 2 de a color. Esto es un servicio gratis de las bibliotecas públicas del condado de Montgomery. Anything else you'd like to highlight in the next minute or so, Emily, that we need to bring to the public? One thing I would like to mention is our Hatchlings program. It's a parent workshop designed for expectant parents and parents with babies 0 to 4 months. It's a free workshop and we offer it all throughout the county. Okay. Otro programa interesante es se llama Hatchlings, los recién nacidos, que este programa es para las personas que están esperando bebés o que tienen bebés de 0 a 4 meses de nacido, y es una asistencia instruccional para las nuevas familias que tienen nuevos bebés en casa. Esto lo pueden igual encontrar en algunas de las sucursales donde se ofrecen y es montgomerycountymd.gov/library. Por favor, no se olviden que todavía pueden pasar por su biblioteca y dejarle una notita, un mensajito de San Valentín, de agradecimiento a las personas que ahí se desempeñan asistiéndonos a todos nosotros. Thank you, Emily. We run out of time. Thank you so much. Thank you so much, Lorna. I really appreciate it. Thank you. And I'll probably see you at the MoComCon. MoComCon. Thank you. Take care. Thank you. Gracias. Muy buenas tardes para todos ustedes. Hasta la próxima. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias.